Así es. Por eso es que muchas veces queremos dar a entender, yo quiero mostrar a la generación que tienen que cambiar, pero ¿cómo cambiamos si no predicamos? Uy. Estamos llenos de profetas simplemente para las congregaciones, pero ¿y el mundo? Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde de manera especial y de manera poderosa. El día de hoy me siento sumamente agradecida con el Señor porque eres parte de nosotros, parte de esta hermosa familia Excelencia Cristiana Televisión. Este es tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. El día de hoy tenemos un invitado que va a traer unas experiencias y unas palabras muy edificantes para tu vida. Así que no te muevas de tu dispositivo, puesto que el Señor te va a bendecir. Amén. Quien te habla es tu hermana Nelsida Rodríguez y créanme que es un placer estar con ustedes. Suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones para que sean bendecidos con cada uno de los testimonios y experiencias espirituales impactantes que cada día más se transmite por esta plataforma. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida. Dios te bendiga. Amén, amén. Igual les habla su hermano Fernando Pimentel. Le damos las gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí y así poder estar hablando de lo que es la experiencia en el mundo espiritual y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Wow, qué bien, verdaderamente, Fernando, que nos sentimos honrados y agradecidos de tenerte aquí. Estás en tu casa, estás con tu familia y sé que tienes algo bíblico que hablar, ¿verdad? Así que vamos a dar paso para que leas la palabra. Amén. Tenemos algo aquí que se encuentra en el libro de Primera de Samuel 17, capítulo 17, versículo 34, y dice así: en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguno de los corderos de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Amén. Wow, amén. Aquí me da a entender esto, y es que aquí vemos bien que cuando Saúl le dice esto a David es cuando ya está en el momento de la batalla, cuando nadie se quiere enfrentar al gigante, pero si aparece esta persona que para muchos tal vez era alguien insignificante, pero que para Dios en el secreto tenía mucha importancia. ¿Qué me da a entender esto? De que David le dice lo siguiente: mira, yo cuidaba las ovejas de mi padre, y cuando venía algo contrario en contra de las ovejas, yo las defendía. Así mismo pasa con nuestra vida. Muchas veces pensamos que nadie está ahí para defendernos, pero ahí es cuando Dios se hace evidente, ahí es cuando Dios viene con una palabra de fe para levantarnos nuevamente. Wow, tremendo. Es una bendición tú exhortar y dar una explicación acerca de este verso bíblico que acabas de leer para dar introducción a nuestro conversatorio espiritual. Sabe que antes de iniciar siempre nos gustaría hacer la pregunta clave, que es el trasfondo, ¿verdad?, de todo lo que pasa en nuestra vida. La pregunta es: ¿quién es Fernando o cómo fue la niñez de Fernando? Bueno, como le digo, este servidor, una vida, bueno, yo puedo decir que fue una vida inspirada en lo que es el Evangelio, porque desde pequeño fui a lo que es una fundación que le dicen Fundecoiner, que es Fundación de Desarrollo Comunitario Integral, Educando para el Reino, en el cual ahí fueron mis primeros principios en cuanto a la palabra. Pero llega un momento en el cual yo me desvío de todo, que digo, bueno, yo tengo que vivir mi niñez. Ya en eso de unos 14 años me voy a una academia de béisbol, lo que es en busca de un sueño para ayudar a mi familia a salir hacia adelante. Pero en el transcurso de todo esto, ahí es cuando llega el llamado de Dios para mi vida. Ya en unos 15, 16 años, ahí viene lo que es el propósito de Dios para mi vida. Ahí yo pensaba tal vez que en el mundo yo podría lograr todo lo que yo necesitaba, pero ya el plan de Dios era diferente. Tal vez, como yo leí aquí, tal vez para la familia de David, él iba a pasar su vida entera cuidando ovejas, pero para el plan de Dios era que él iba a ser rey por encima del pronóstico del tiempo.
Tal vez muchos me estaban a mí subestimando. Bueno, este no va a servir para nada. Pero ya en el libro de Dios estaba escrito, mira, yo te veo como profeta, te estoy viendo como evangelista, a ti te estoy viendo como pastor. Esto pasa con nosotros muchas veces en el SIDA. De que pensamos que simplemente lo que estamos viviendo ahora en el presente, pero no conocemos el futuro. Así es. Por eso es que no nos podemos adelantar al futuro, porque sabemos que Dios siempre tiene cosas mejores para con nosotros. Así es. Y tu niñez, sabemos que muchas veces tenemos una buena educación, pero hay momentos difíciles que todos pasamos en nuestra niñez. ¿Cuáles fueron esos momentos difíciles que te tocó pasar en tu niñez? Momentos difíciles de la niñez. Como te decía, que estaba por perseguir un sueño. Había días que no tenía dinero para pagar pasaje, para ir a la academia, tenían que tomar el dinero prestado. Muchas veces se nos hacía difícil ir a la escuela porque llegó un momento determinado con nuestra vida que mi madre se apartó por un momento. Entonces ahí yo vine a ser padre y madre de la casa, aún habiendo hermanos mayores, pero sabemos que en medio de grandes multitudes siempre hay alguien el cual Dios tiene ahí para sustentar una familia. Entonces, esto es lo que a mí me da a entender, de que esas necesidades simplemente fueron un momento, un transcurso, un procesito que Dios puso para que hoy día nosotros estemos aquí. Qué bendición realmente. Y es como tú dices, hay muchos sueños que queremos trazarnos, pero se nos presentan cosas en la vida y no podemos hacerlo. Pero Dios siempre tiene un plan con nosotros. Y hoy en día estamos frente a ese plan, que años atrás quizás había un pronóstico diferente, pero hoy estamos viendo el pronóstico de Dios. Y este personaje que está aquí sentado, que en este justo momento va a transmitir una palabra, va a hablar acerca de esas experiencias que la gente desconoce, que la gente no conoce, que hoy va a edificar su vida. Así que usted que está sentado ahí, prepárese para escuchar lo que Dios trae en boca de él. Usted escuchó parte de su historia, escuchó parte de la palabra, ahora prepárese para escuchar lo que él trajo para darle a usted, porque yo sé que va a bendecir muchas vidas. Bueno, ya para comenzar con esto, quiero dirigirme a lo que es el público. Sí. De que pensamos que lo que se ve o lo que el creyente quiere dar a conocer es simplemente una mentira, o es bueno, como usted ve muchas series, usted ve películas, usted cree que es simplemente algo ficticio, pero debemos de entender que el mundo espiritual es más real que en este mundo en el cual nosotros vivimos. Así es. Antes de que lo visible se haga visible, primero estuvo lo invisible. ¿Por qué digo esto? Cuando vamos al libro de Génesis dice que el mundo estaba desordenado y vacío, pero en el principio estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz del agua. Entonces, me da algo a entender a mí, de que antes de que nosotros fuésemos creados, ya había un espíritu moviéndose, había un mundo espiritual del cual nosotros no conocíamos. Ahora bien, cuando nosotros vemos la manifestación de Dios en nuestra vida, yo puedo hablar de esto, de algo que nos pasó a nosotros en el monte, en la búsqueda, con unos hermanos de la congregación, y duramos 3 días. Pero esto me da a entender a mí que no es en el tiempo de nosotros, Nercida, sí, es en el tiempo que Dios dice. Cuando nosotros subimos al monte, que estamos orando, de madrugada escuchábamos los caballos bramar. Cuando veíamos no había nada. Wow. Y en eso de las 12, las 3 de la mañana escuchábamos tambores en el monte, como fiesta de palo. Y nosotros le preguntábamos, Dios, ¿y qué es esto? Y en el silencio de Dios apacible, había un momento que Él nos hacía entender de que Él estaba con nosotros, pero que nos fuimos en desobediencia. Wow. Así pasa con muchos de nosotros como creyentes. Decimos, Dios me mandó, pero verdaderamente no estamos escuchando la voz de Dios. Decimos, Dios me marcó, pero no estamos esperando que Dios nos mande. Decimos, bueno, Dios tiene propósito conmigo, verdaderamente que sí, pero no estamos escuchando su voz. Y esto es lo que yo quiero decirle, Nercida, de que muchas veces queremos buscar a Dios en el tiempo de nosotros, y Dios habita en el tiempo, Dios es el tiempo. Por eso es que, como nosotros escuchábamos, mira, no hay un significado que pueda decir, mira, Dios es tal, porque que Dios antes de la creación era Dios. Ahora ven, nosotros decimos, ¿quién es Dios? Si nosotros no lo podemos definir, es que Él, por eso que vemos los grandes hombres, unos lo llamaron como decían ahorita, Jehová Nisi, Jehová Rafa, por la determinación del tiempo, y otros decían, mire, el principio y el fin.
el alfa y el omega. ¿Por qué? Porque no pueden dar una definición congruente de quién es Dios, pero Dios es Dios por encima de todo. Asimismo, nosotros pasamos procesos en el mundo espiritual. Te puedo hablar también de lo que es buscar a Dios en silicio. Sí, que es muy bueno ese tema, interesante. Me acuerdo que ya hace 2 años tenía un primo que se metía con nosotros a buscar de Dios, pero en una de esas madrugadas se levantó lo que es una chelcha cristiana, como decimos, una pequeña chelcha, y en ese momento le ha salido de la boca, y él decía, mira, que me vengan a buscar a mí, refiriéndose a un demonio. Entonces todos oramos y nos acostamos, y en la madrugada, en eso de la 1 de la mañana, escuchamos que a él lo extrayan, lo levantan y lo extrayan. Wow. Entonces yo me quedo y no me levanto, porque ya yo entendí el poder que tiene nuestra boca para declarar a favor o en contra en el mundo espiritual. Wow. Hay algo que nosotros debemos de conocer, y es esto. Cuando a David le preguntan, bueno, ponte la armadura del rey para que combata contra el gigante, cuando se lo ponen, él no puede caminar, porque esa armadura no estaba diseñada para él. Wow. Pero me gusta algo que Pablo escribe en el libro de Efesios, es que dice que nos pongamos la armadura de Dios. Pero hay algo que me gusta y dice, agarra el escudo de la fe y agarra la espada de la palabra o la esperanza. Por eso es que muchas veces andamos en el mundo espiritual y estamos perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque nos estamos preocupando de cosas que no debemos de preocuparnos. Ahora bien, hay algo que tenemos que entender dentro del mundo espiritual, y es que si no llevamos una vida de oración, es difícil conocer lo que desconocemos. Así es. Amén. ¿Y qué te quiero decir con esto? De que muchas veces queremos combatir contra la muerte, pero ya estamos muertos. Para que me voy a dar a entender, usted, si ya está siendo amigo de Satanás, usted no puede decir que va a luchar contra él, porque ya a usted le pertenece. Wow. Amén. Me da a entender esto, de que llega un momento determinado que muchas veces queremos andar reprendiendo demonios, pero que nos desconocen, porque es que nunca navegamos en el mundo espiritual. Wow. Nunca estuvimos ahí. Por eso es que muchas veces vemos lo que es la emoción dentro del pueblo de Dios. Dios. Y tal vez muchos van a criticar esto, pero ¿cómo conocemos más a Satanás que a Dios? Ay. Si nosotros somos creyentes y andamos buscando de Dios, ¿cómo conocemos a Satanás más que al Dios que buscamos? Dios mío. Y me voy a referir a una generación que tiene que levantarse en pie de guerra y batallar contra muchos testimonios falsos, muchas palabras falsas. Bueno, yo quiero que este video se dé a grande, se manifieste en el mundo y llegue a muchas personas. Entonces yo voy a plasmar un testimonio fuera de la verdad de la palabra para darlo. Dios mío. ¿Cómo qué? Yo puedo decirte, Nésida, yo era brujo. Wow. Puedo decirte, Nésida, yo habitaba en el infierno. Y eso era algo que yo debatía con los muchachos. ¿Cómo en carne podemos habitar en el infierno? Sí. Espérate. Tú dices que en la carne podemos habitar en el infierno. Y le preguntaba que cómo lo hacían. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, mira esto. Muchas veces decimos, lo voy a hacer más o menos aquí. Vemos que la palabra de Dios relata en los evangelios de que muere un amigo de Jesús llamado Lázaro. Sí. Pero dice que cuando las hermanas van a Jesús, le dicen, mira, mi hermano ha muerto y yo necesito que vayas. Y le dicen, mujer, ten paz. Hay algo que hay que entender en esto, y es que nosotros nos precipitamos a lo que Dios quiere hacer para con nosotros. Y cuando Jesús llega, ¿qué es lo primero que le dice? No, él tiene 3 días de muerto, ya él hiede. Wow. Muchas veces Jesús no le importó lo que había de por medio. No le importó las circunstancias. Simplemente le dijo, Lázaro, sal fuera. Aquí es donde yo quiero dar a entender de que nosotros como creyentes, si no tenemos una vida de oración, una vida consagrada con Dios, no podemos habitar lo que es el mundo espiritual. Y ahí es que viene lo que yo te preguntaba en cuanto a cómo habitar en el infierno. Si somos creyentes, si es de Dios que estamos hablando, ¿cómo mencionamos más a Satanás? Wow. Si estamos buscando de Dios, estamos llenos del Espíritu de Dios, ¿cómo es que verdaderamente pasamos más tiempo hablando de ellos? Y es como yo te decía, muchas veces somos libres de parte de Dios,
Pero ¿cómo somos libres si todavía vivimos en el pasado? Dios mío. Ahora bien, Nelsida, si yo te preguntara a ti, ¿cómo tú me dices a mí que Dios te hizo libre si todavía sigues andando en los mismos rudimentos del mundo que vivías antes? Ay, ¿Cómo seremos libres si andamos todavía en la droga, en la prostitución, en la brujería? ¿Qué es otra cosa? Yo soy libre por Dios, pero yo era brujo antes, pero yo no he soltado todavía los cuadros míos. ay, Yo no he soltado los velones. wow. Yo todavía sigo haciendo lo mismo que hacía, pero vivo con una ropa por encima de lo que yo soy. Y antes de nosotros conocer a Dios, tenemos que despojarnos de lo que éramos, para que Dios entonces ponga lo que verdaderamente quiere que seamos. Y en el mundo espiritual, las cosas que no son, se ven como que si fuesen. Por eso es que dice algo, mira las cosas que no son como si fuesen. Declaremos aquello que queremos para nuestra vida, como que si mañana lo hubiésemos tenido en la mano. Así es. Por eso es que muchas veces queremos dar a entender, yo quiero mostrar a la generación que tienen que cambiar, pero ¿cómo cambiamos si no predicamos? Uy, Estamos llenos de profetas simplemente para las congregaciones, pero ¿y el mundo? ¿Quién le predica al drogadicta, a la prostituta, al que está en el mundo que desconoce de Dios? ¿Quién le predicará si nosotros no salimos al mundo? así es. Y era como esta mañana yo hablaba con alguien, una palabra que marca una generación, una palabra que verdaderamente rompa con los rudimentos del mundo, una palabra que transforme. Esta es la palabra que yo quiero traer en esta tarde, para que se entienda, de que muchas veces queremos marcar generaciones con vestiduras ajenas. Wow. Así como a David lo vistieron con algo ajeno y no podía caminar, así nosotros en el mundo espiritual no podemos andar con el testimonio ajeno. Wow. Yo puedo andar tal vez, Nelsida, con tu testimonio y predicar en varios escenarios diciendo, Nelsida hacía, pero ¿y qué Dios hizo conmigo? Uy, ¿Cuál fue mi intimidad con Dios? Ya vemos mucho hablando de Dios, pero lo desconocemos. ¿Y cómo tenemos intimidad con alguien que no conocemos? así es. Por eso es que yo lo digo, yo prefiero un día en la presencia de Dios que 1000 fuera. Y era como yo decía, yo tenía un tío, cuando yo iba a la academia, él me decía, mira, tú vas a tener dinero, tú vas a ser grande. Verdaderamente que yo creí la palabra, pero no el método que él quería que yo utilizara. Wow. Y este hombre me decía, mira, cuando yo vaya a Haití y vuelva, yo haré esto y haré lo otro. Entonces de ahí, para que tú obtengas la firma. Pero me acuerdo que una tarde me llamaron y dijeron, tal hombre murió. Yo no me regocijé por la muerte, sino por quien Dios apartó, que estaba dentro de él. Muchas veces Dios permite procesos en nuestra vida para que nosotros nos levantemos y digamos, esto no se acaba aquí, yo voy a seguir. Por eso, yo tal vez no logré firmar, tal vez muchos jóvenes por ahí hoy día que están luchando por un sueño y tal vez no firmen, pero ahí no se acaba todo. Así es. Ahí no se acaba lo que Dios dijo de ti. Y me acuerdo que mi madre me sentó un día y me dijo, mira, ¿sabes por qué tú vas a ser grande? Porque a ti quisieron matarte desde el vientre. Wow. Y tal vez yo le diga a alguien, la ciencia va en contra de lo que yo voy a decir. ¿Sabe por qué? Porque dice que un vientre para una madre parir tiene que durar 9 meses. Y yo duré 1 año y 7 meses dentro del vientre de mi madre. Tal vez muchos van a preguntar, ¿cómo sucedió esto? Y es algo que tiene que ver con el mundo espiritual. Tiene que ver con ataduras de generación. Y ahí es donde radica el que si mi padre era brujo, si él muere, yo tengo que tomar el mando porque él me lo dejó a mí. O si mi madre era bruja, yo tengo que hacerlo también porque viene de generación en generación. Pero me acuerdo que hubo una palabra que me dijo, yo te marqué para hacer grandes cosas en mí. Wow. Ahí fue cuando el llamado de Dios vino y me dijo, mira, yo te marqué para que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Y no te desesperes porque el tiempo es perfecto. Muchas veces Dios nos dice, tú eres profeta, pero queremos andar buscando profecías de YouTube para dársela a otro. Wow. ¿Me cuentas algo? Duraste 1 año y 7 meses dentro del vientre de tu mamá. Algo que va completamente contrario a las lógicas humanas, a la ciencia, a los propios médicos.
¿Qué pasó en esa situación? Si yo te explicara, Nelcida. Mira, Dios muchas veces usa un mecanismo para que su poder se haga manifiesto en nuestras vidas. Tal vez hoy día yo no estaría en el Evangelio, tal vez tuviese dinero o tal vez estuviese vagando por el mundo, pero a Dios me dio la oportunidad de estar aquí. Mientras mi madre me contaba todo esto, ella lo que me dijo, mira, ya nosotros nos cansamos de ir al médico. El vientre crecía y bajaba, crecía y bajaba. Y dice que mi padre en esta etapa de tiempo se fue para Haití. Entonces, cuando él viene, ella no estaba en casa. Y él lo que le dijo, si tú quieres que verdaderamente tu hijo nazca, tienes que volver conmigo. Y me da a entender de que no es simplemente de que ellos viajaran a aquel lugar o que ellos utilizaran el método que ellos quisiesen, sino la predestinación, lo que Dios tenía para conmigo, para hoy, wow, para esta generación. Muchas veces decimos, wow, ¿y cómo ese vientre fue limpio? Claro, dos mundos distintos no van de acuerdo, pero de la misma manera que el vientre no crecía, fue el mismo método que Dios utilizó para ser libre. Wow. ¿Qué me da a entender esto? De que muchas veces pensamos que porque salimos del vientre de Satanás, Dios no va a hacer grandes cosas con nosotros. Pero entonces que esta generación se prepare para que vea la manifestación de Dios mayor. De que tal vez Dios te sacó de la prostitución y es para que tú mañana le digas a la prostituta, mire, en el nombre de Jesús, sé libre. Así para que tú le digas a los brujos, sé libre. Para que le digas a los drogadictas, mira, Dios me sacó de ahí, sé libre. Entonces, no estamos guardándose en el Evangelio. Queremos que todo sea para nosotros. Pero y los de afuera, la necesidad que tienen, ¿qué haremos nosotros? Y me da a entender esto, Nelcida, de que el mundo espiritual no se navega en lo natural. Por eso dice espiritual. Tiene que ver con una cosa de espíritu. Sí. Una cosa que tiene que ver relación entre Dios y el hombre. Pero no de que yo me siente aquí y diga, Dios, yo quiero que tú me hables. Es buscándolo a Él, consagrándose. Consagrados para Dios. Porque muchas veces queremos navegar en el mundo espiritual y no somos consagrados, no estamos dedicados a Dios. Amén. Wow, tremendo lo que estás diciendo, impresionante. Vemos aquí un joven que desde el vientre de su madre fue atacado para no crecer y no ver lo que el Señor está haciendo contigo ahora. Levantamientos, 1 año y 7 meses, es algo impresionante. Es algo que aparentemente es un poco difícil de creer. Que la ciencia humana no cree, porque el mundo espiritual es tan real como las personas no se imaginan. Y eso que tú dices es real. Puede pasar y pasa y ha pasado. O sea que son trabajos del enemigo. Vemos aquí el enemigo moviéndose en el mundo espiritual para matar las vidas. Y quizá muchas personas hoy en día están de pie, no están aquí, pero saben que son un milagro. Así es. Porque desde el vientre de su madre Satanás lo persiguió. Desde el vientre de su madre a su mamá le dieron a beber tomas para abortarlo. Así es. ¿Sabe cuántas mujeres han tomado remedios de brujería para ellos poder matar lo que tienen? Y no mueren. Sin embargo, hay otras que toman trabajo de brujería para parir. Que ese es un misterio que más adelante voy a estar hablando. Mujeres que toman remedios de brujería que no pueden parir, que son estériles. Y van donde los brujos a buscar esas botellas. Y cuando se ven esa botella, lo que no saben es que ellos se están tragando un demonio. Un mismo demonio se están tragando. Entonces, cuando ese muchacho aparentemente se forma, que es un humano, claro está, no. Pero dentro del muchacho viene un demonio que así como va creciendo el niño, va creciendo el demonio dentro de él. Así como de pequeño es el niño, de pequeño es el demonio. Según el niño se va formando el demonio. Porque la gente no entiende que el mundo espiritual es tan real como no nos imaginamos. No es algo ficticio, no es una película ni un cuento de hadas. Mientras tú y yo estamos aquí, hay un mundo que tú y yo no podemos ver, pero que actúa más normal que nosotros. Porque siempre está trabajando, siempre está en qué vamos a hacer. La cosa menos insignificante, las tinieblas busca. Porque si Satanás sabe que tú entiendes que por medio de un vaso de agua él no se va a meter, eso es lo que él va a utilizar. Porque en tu mente está un vaso de agua, ¿qué demonio va a estar ahí? Eso es mentira. Entonces, eso es lo que las tinieblas hacen.
En la cosa que tú menos crees, ellos se incorporan para que tú ni siquiera tengas idea de que ellos están ahí. Porque ellos trabajan de manera cubierta. Pero cuando nosotros podemos descubrir las antimañas del enemigo y sacarla a la luz, hay gente que entonces se da cuenta y es liberada. Así es. Así que es algo muy impresionante lo que tú estás desatando. Acerca de cómo Satanás tiró hacia ti. Otra cosa, que hablaste acerca de eso del testimonio falso. Tenemos muchos brujos dentro de la iglesia y brujas. Que lo que están hablando son falsedades. Que lo que están hablando es mentira. Son mismos demonios de legiones que lo tienen poseído, que nosotros no sabemos que se está moviendo por ahí. Y si no tenemos el discernimiento de espíritu, no podremos darnos cuenta de que estamos escuchando muchos falsos testimonios. Muchas personas con espíritu de mentira, demonio de mentira. Exacto. Porque el que habla mentira se constituye hijo del diablo. Es decir, que hay muchos hijos del diablo que están hablando. Hay muchos hijos de Satanás que están hablando. No solo eso, sino profetizando. ¿Entiendes? Sí. O sea, tenemos mucha gente profetizando falsedad con el espíritu de adivinación. Que es otro tema también que hay que tratar. El espíritu de adivinación dentro de la iglesia. Hubo una muchacha, una joven, que siempre estaba ahí adivinando. Y todo el mundo pensaba que era profetizando. Hasta que llegó un ungido del Señor. Dios mío. Con discernimiento de espíritu. Y ella dijo algo cierto. Son unos ungidos del Señor. Así es. Pero tenía el espíritu de adivinación. Porque los demonios te conocen. Los demonios saben cuando tú eres una tormenta para ellos. Entonces, ¿por dónde ellos te van a ir? Por la parte verdadera. Exacto. Cuando el diablo fue a tentar a Jesús en el desierto, le fue con la verdad. Tú no eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. La muchacha que estaba endemoniada con el espíritu de adivinación le dijo, Pablo, ustedes son ungidos del Señor. O sea, el diablo siempre no te va a ir con mentira. La gente cree que el diablo va a ir pintado de diablo, no es así. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar y se viste de ángel de luz. El enemigo se va a vestir de ángel de luz para engañarte. Exacto. Para engañarte y traer la mentira, que es lo que él quiere traer, la perdición a las vidas. Porque ese es el único fin que tiene el enemigo. Amén. Como tú decías, Nelcy, en cuanto a los niños, yo leía algo esta mañana y es que hay una palabra que me gusta mucho y es que dice, instruye al niño en el camino, en la palabra. Y cuando sea grande no se apartará de él. Y yo doy gracias a Dios por esa fundación, que a pesar de los trabajos en contra del enemigo, esta fundación me llevó a mí a lo que es conocer a Dios, dar a conocer lo que es el fruto de la palabra en mi vida. Y de que si hoy estoy ahí, esa fundación tuvo parte de lo que es Dios, dejarse usar por mecanismo de Dios para que hoy estemos aquí. Y como tú decías ahorita, esta joven le decía, mira, ustedes son profetas de Dios. Y el que tenía a la niña ahí para que trabajase estaba haciendo dinero, porque esta niña tal vez para el pueblo andaba profetizando. Y así hay muchas personas haciendo dinero en el pueblo de Dios con profecías falsas, endemoniados. Y me voy a dar a entender, como Nelcida decía, de que ella dice, mira, ustedes son gente de Dios, personas que aman a Dios y buscan de Dios. Pero que Pablo le dice, mira, cállate, sal de ese cuerpo. Amén. Muchas veces hay personas que hay que decirle, mira, verdaderamente tú dijiste algo cierto, pero no fue Dios que te lo reveló. Hay algo detrás de ti que te está haciendo creer que es Dios. ¿Y qué quiero decirle a una generación de este tiempo? De que sepa, de que buscar a Dios será la mejor opción, de que las cosas se manifiesten. Muchas veces queremos que se manifiesten en el tiempo de nosotros. Sí. Pero el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es el agradable. El tiempo de Dios es el bueno para esta generación. Y le voy a decir esto, de que tal vez la vestidura de Saúl no te sirva a ti. Tal vez el saco de Saúl no te sirva a ti. Tal vez esa espada pese demasiado. Pero dice que cuando tomamos la esperanza de Dios, la palabra de Dios, no hay gigante que se nos pare. Por eso es que cuando David aparece en el campamento de batalla, los hermanos le preguntan esto a David. David, ¿y qué tú haces aquí? Si tú simplemente cuidas ovejas. Pero los hermanos de David no sabían que él mataba osos, que él mataba leones, que él defendía las ovejas en el secreto. Ahí es cuando Dios da a conocer tu vida del secreto en público. Sí. Y muchas veces queremos dar en público cosas que no buscamos en el secreto.
Por eso es que cuando David llega al campamento le dice, es que no, aquí no hay nadie que se va a enfrentar a este gigante que está desafiando el pueblo de Dios. Por eso es que en un momento dice que Dios es el Dios de guerra, el varón de guerra, el fuerte en batalla, el Dios grande en misericordia. Y él le dice lo siguiente, mira, yo voy a combatir el gigante. Yo me imagino una persona de este tiempo como nuevo creyente diciendo, bueno, yo voy a salir a evangelizar el evangelio. Sí. Y me imagino 2, 3 grandiosos en el evangelio diciéndole, tú todavía eres nuevo, tú no puedes salir a predicar. Entonces, por eso es que cuando él se enfrenta al gigante, dice que el gigante le dice, mira David, acércate. Porque el gigante ya estaba impuesto a pelear de cuerpo a cuerpo. Pero es lo que él no sabía, que la onda que David tenía en la mano era de gran alcance. Wow. Y dice que él toma su onda y toma piedra y le da al gigante. Me da algo a entender en esto, de que muchas veces David no tuvo que ponerse una armadura como la que tenía el gigante. No tuvo que usar la espada que tenía el gigante. No tuvo que tener tantos años de preparación en batalla para vencer al gigante. Pero andaba ungido. Y aparte de esto tenía una palabra de parte de Dios. Sí. Y ahí es cuando Saúl pierde ya, como quien dice, su condición de caudillo, su condición de rey. ¿Por qué? Porque a él era que le correspondía batallar con el gigante. Pero viene un pastor de ovejas a batallar con alguien que él desconocía. Pero me gusta algo de la actitud de David, que él no fue simplemente en contra del gigante. Cuando a él le preguntan que cómo lo hará, él lo que primero le dice, mira mi rey, cuando estos animales venían en contra de lo que Dios dijo, yo le cortaba la cabeza, yo mataba osos y leones, dándome a entender que David le decía, cuando se levantaban los gigantes en contra de mi congregación, yo me metí en el secreto de Dios para poder vencerlo. Y esto es lo que falta hoy en nuestra generación, gente que amen a Dios en el secreto, porque hay muchos que lo aman en público, hay muchos que quieren darlo a conocer en público, pero que no tienen secreto con él. Entonces hay una generación que tiene que levantarse con la palabra y decirle que nadie me cause molestia. Nadie me cause molestia, porque sé de dónde vine y sé para dónde voy. Wow. Y eso es lo que pasa muchas veces en el evangelio. Queremos vivir 7 años siendo nuevos creyentes todavía. No queremos avanzar, no queremos crecer, no queremos dar a conocer lo que Dios dijo de nosotros. Pero me gusta algo que Dios hablando por medio de alguien le dice, mira, si mi pueblo no quiere hablar, entonces la piedra hablará. Yo estoy aquí para decirles esto. Si usted no quiere levantarse, Dios tomará piedra y hará que hablen y profeticen. Wow. Si usted no quiere usar el don que Dios le dio para que sane a los enfermos, Dios buscará a alguien, al menospreciado, para que sane a los enfermos, para que saque a los drogadictas de ahí de la calle. Entonces, ¿qué quiero decirle en esta mañana, en este día? De que no hay gigante, que se nos levanten a nosotros, que Dios no lo derribe. Porque otra cosa es creer que con nuestra fuerza, que vamos a vencer. Sí. Es con la fuerza de Dios a través de nosotros. De Dios vencerá al gigante que hoy te está atacando. Dios vencerá al gigante que hoy se manifestó en tu casa. Tal vez tú estás peleando con una enfermedad de muchos años en tu casa, pero hoy declaro esta palabra de que la palabra de Dios irá de camino. Yo profetizo sanidad para tu vida. Declaro que el tiempo agradable de Dios se mudará en tu casa y será testimonio de creer en esto, Nelsida. Sí. Porque muchas veces pensamos que el paralítico no va a andar porque lo vemos con una pierna rota. Wow. Pero no sabemos que Dios puede decir, mira, enderézate, camina, porque el largo camino te resta. Y hoy Dios le dice a muchas personas, levántate, resplandece, porque tu luz ha llegado. No es simplemente creer que somos insignificantes. Para muchos David eres insignificante. Sí. Pero Dios lo tenía en alta estima. Dios lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Porque amaba lo que David hacía. Wow. Aparte de David ser un adorador genuino, lo buscaba en el secreto. Y eso es lo que muchos de los hermanos de David no conocían. De que ellos simplemente lo veían como un cuidador de ovejas. Pero ellos no veían cuando él se sentaba en el secreto con el arpa a adorar a Dios. Padre. Muchos simplemente te están viendo a ti como el que limpia la iglesia. Pero no saben que en tu habitación ahí se derraman lágrimas que el mundo desconoce. Entonces, ¿qué quiero darle a conocer? De que nosotros no podemos dar en público lo que no buscamos en el secreto. Oh my God. Si hoy, desde hoy, tú quieres comenzar a ver los paralíticos andar, es tiempo de buscar en el secreto al Dios que sana, al Dios que revela, al Dios que restaura. Amén.
Y quiero terminar con esto, de que nuestra generación será impactada cuando esta que está aquí se disponga a buscar cosas diferentes. Es tiempo de dejar lo del mundo atrás y prepararnos para el nuevo tiempo de Dios que viene para con nosotros. Wow, tremendo, 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 Fernando. Un consejo que tú le des a esta generación y una enseñanza final acerca de todo lo interesante que se ha hablado aquí para bendecir su vida. Un consejo que le puedo dar, tanto a los que conocen ya del camino de Dios, y es que permanezcan. Sí. Dice que por encima de la tormenta estaremos fieles si estamos con Dios, estaremos firmes. Y a los que conocen de Dios, ¿de qué tiempo de que lo busquemos? Porque así como se profetizó que habrán tiempos difíciles, ya lo estamos viviendo y la venida de Cristo está cerca. Y no es tiempo de seguir jugando o seguir creyendo que simplemente es un mito. Sí. Esto se cumplirá y aquellos que no estén de acuerdo a Dios perderán y se irán con quien ellos decidieron aquí en esta tierra. Wow. En esta tierra es que tú decides si te vas con Dios o te irás con Satanás. Y no simplemente si te irás con él, porque Dios te dio un libre albedrío. Sí. Por eso es que Dios no le impone a Adán en el huerto del Edén y le dice: Adán, quédate ahí que tú vas a ser salvo. Dios le dice: tú tienes con qué decidir, pero yo no puedo interponerme entre esto. Así mismo Dios con esta generación: o te vas con Dios o te quedas en el mundo a esperar tu juicio. Generación de hoy, te invito a que busques de Dios, porque los tiempos son difíciles y hay que volver a Dios. Y con la enseñanza de todo lo que hablábamos aquí, de que no es simplemente buscar, es también dar. De tanto como recibimos, demos, porque lo de Dios es grandioso. Para muchas personas que hoy están como huesos secos, que es tiempo de que un profeta le diga que cobren vida. Amén. Es tiempo de que un profeta se levante y le diga: huesos secos, levántense. El tiempo de Dios agradable llegó para sus vidas. Wow. Es tiempo de que se levanten y anden. Así mismo hay una generación allá afuera esperando de que Dios le diga: mira, levántense y anden, que el largo camino les resta. Muchos lo vieron como hueso seco en el valle, pero yo lo estoy viendo como profetas y adoradores. Wow. Yo lo estoy viendo como grande ministro de la palabra. También lo estoy viendo tal vez como un pianista, como un adorador. Muchos tienen a los músicos en menos, pero no hay nadie que eleve una alabanza que no mueva el trono de Dios como los adoradores. Así es. Pero no estoy hablando simplemente de un músico, estoy hablando de un adorador, de alguien que se consagre para Dios. Muchos critican los músicos, pero también hay profetas y adoradores, también hay evangelistas. También hay profetisas que no van de acuerdo a Dios. Y es tiempo de que busquen de Dios una vida agradable y sin mancha delante de Dios, para entonces ver la manifestación de Dios para sus vidas. ¡Wow! Tremendo, Fernando, poderoso lo que se ha desatado el día de hoy para bendecir las vidas. Quiero, Fernando, que leves una oración por esa hermosa audiencia que nos está escuchando. Amén. Amén. Amantísimo Dios, tú que reinas y estás en las alturas, te damos gracias y te damos honra, Señor. Mira, Señor, de que sea tú bendiciendo de una manera especial cada persona, Señor, que escucha, cada persona que presta atención a esta palabra, que su vida sea transformada de una manera especial, Dios de gloria. Mira cada persona, Señor, que hoy día atraviesa por un momento difícil, de que aún piensan que no tienen solución, que el médico ha dicho que no hay sanidad para ellos, pero es tiempo de que ellos agarren esta palabra y estén dispuestos a caminar conforme a lo que tú dices. Señor, de que su vida sean transformadas, sean guiadas por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Fernando, bendiciones. Amén. Que el Señor te bendiga de manera especial. Que el Señor bendiga a esa hermosa audiencia que estuvo con nosotros desde el principio hasta el final. Así que te invito a que des like, comparta, comentes y invites a otros que también sean parte. Activa la campanita de notificaciones y sé bendecido con estas poderosas enseñanzas que el día de hoy se han desatado. Así que mantente ahí, porque tenemos más. Estamos atentos a tus comentarios. Si quieres segunda parte, escribe en los comentarios. Profeta Fernando, queremos segunda parte y estaremos atentos a ustedes. Así que se despide su hermana Nelsida Rodríguez y también Fernando. Así que queden con la paz de Dios y sean bendecidos de una manera especial. Amén. amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.